amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos nuevamente a este espacio. El día de hoy lo vamos a dedicar a la asignatura de cálculo diferencial y vamos a hacer la determinación de puntos máximos y mínimos en una función a partir del criterio de la primera derivada. Pues vamos a ver de qué se trata. Bien, pues primero vamos a definir qué cosa es un máximo y un mínimo. Y un punto máximo se va a ver así como se ve reflejado en esta gráfica. Por definición vamos a decir que cuando nosotros evaluamos una función en un intervalo, nosotros aquí en la gráfica, en el eje de las X, tenemos marcado un intervalo, donde empieza en A y termina en B. Si nosotros evaluamos todos los puntos de la función, recuerden que esta línea en azul que está representando a la curva, es una sucesión de puntos. Cada punto se evalúa en la función. Si nosotros encontramos un punto que tenga un valor más alto que todos los demás puntos, entonces decimos que tenemos un máximo local. Es un máximo local de la función, puesto que nada más lo estamos evaluando en un intervalo de la función, que sería el intervalo de A hasta B. También podemos tener en ese mismo sentido un punto mínimo. El punto mínimo se vería de esta manera. Entonces ahora, por definición, diríamos que en el intervalo de la función vamos a evaluarla o vamos a evaluar a todos los puntos, y si encontramos un punto que tenga un valor inferior a todos los demás, decimos que tenemos un mínimo local. Una función, así como se ve en estas gráficas, puede tener solamente un punto máximo, puede tener solamente un punto mínimo, o puede pasar como en esta gráfica de acá, que puede tener un punto máximo y un punto mínimo. Incluso hay funciones que no nada más tienen un punto de cada uno de estos, sino que puede tener muchos máximos, muchos mínimos, y por eso le decimos que son máximos y mínimos locales, porque los vamos a ir identificando en cada uno de los intervalos de la función. Y bien, pues nosotros vamos a decir aquí respecto a esta gráfica que si una función tiene un máximo o un mínimo local, entonces la pendiente de la recta tangente, es decir, la derivada, en dicho punto va a ser igual a 0, que es la recta que estamos marcando nosotros aquí. Si ven aquí en el punto máximo y en el punto mínimo, estoy marcando una recta que es una recta horizontal y que sabemos que tiene una pendiente de 0. Esa pendiente pues nos representa la derivada de la función. Esa pendiente igual a 0 pues va a ser tanto en el máximo como en el punto mínimo. Y entonces a modo de lo vamos a escribir y diríamos entonces que si la derivada cambia de valores positivos a negativos va a existir un máximo local. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros vemos aquí la función, en esta parte la gráfica va incrementando sus valores, entonces aquí serían valores positivos. Después del punto máximo, los puntos empiezan a cambiar sus valores por valores negativos. Después vuelve a pasar a valores positivos. Si encontramos ese cambio de valores positivos a negativos, vamos a encontrar un punto máximo. En otro sentido, si la derivada cambia de valores negativos a positivos, así como aquí, de menos a más, entonces va a existir un mínimo local. Hablando de los intervalos, una función va a ser creciente en el intervalo AB si la función tiene valores mayores a 0. Es decir, en este intervalo nosotros tuvimos valores mayores a 0, por eso decimos que la función crece. Pero en este intervalo la función va a tener valores negativos, entonces va a empezar a decrecer, o bueno, va a tener un comportamiento de crecimiento. Entonces diríamos una función es decreciente en el intervalo AB si la función es menor de 0. Y pues bueno, vamos a ver cómo podríamos resolver esto. Pues mediante el criterio de la primera derivada podemos identificar fácilmente si es que una función tiene puntos máximos y mínimos. De ahí podemos sacar si tiene 1, si tiene 2 o tiene más de 2, y también podemos identificar los intervalos que se forman y cuál es el comportamiento de la función en cada intervalo. Vamos a ejemplificarlo. Dice entonces aquí, para la función f de x es igual a 3x cuarta menos 4x cúbica menos 12x cuadrada más 5, determina si tiene puntos máximos y o mínimos e indica los intervalos donde la función crece y decrece. Bien, entonces vamos a poner nuestra función, la voy a repetir aquí. Y lo primero que voy a hacer, mi primer paso, será derivar la función. Si yo derivo entonces 3x cuarta me va a dar 12x cúbica, menos 4x cúbica, su derivada es 12x cuadrada, y la derivada de menos 12x cuadrada me quedará menos 24x. La derivada de 5 pues es un valor constante, sabemos que la derivada de una constante me da 0. Bien, entonces esta derivada, la derivada que nosotros acabamos de obtener, la voy a igualar a 0 para resolver la ecuación.
La solución de esta ecuación me va a dar los valores que los vamos a identificar como los valores críticos y que me van a dar pauta para generar los intervalos de la función. Entonces vamos a encontrar esos valores. Encontrar los valores críticos, si yo tuviera una ecuación cuadrática, pues yo la puedo resolver. Sabemos que para resolver una ecuación cuadrática puedo resolver por fórmula general, completando el trinomio cuadrado perfecto o simplemente factorizando. Si tengo un grado mayor de la ecuación, pues también puedo hacer una factorización, que es lo que voy a hacer aquí para que sea un poquito más sencillo. Como esta ecuación tiene grado 3, lo que voy a hacer es generar una factorización por medio de un factor común. Si ustedes se dan cuenta, todos mis números son divisibles entre 12 y en todos mis términos tengo a la variable x. Entonces lo obtuve como un factor común y después dividimos 12x cúbica entre 12x, me queda x cuadrada, 12x cuadrada entre 12x, me queda x respetando su signo negativo, y menos 24x entre 12x me queda menos 2. Ya tengo una primer factorización. Entonces de aquí lo que tengo entre paréntesis lo puedo identificar como un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, que también podemos factorizar fácilmente. Recordemos que ese trinomio lo factorizo encontrando dos números que sumados me den el segundo término o el término lineal y multiplicados me den el tercer término o término independiente. Entonces escribiríamos de esta manera. Los dos números que podemos hallar serían menos 2 y más 1. Entonces menos 2 más 1 me dan menos 1, que sería el coeficiente del segundo término, y menos 2 por 1 sería el tercer término de mi trinomio. Entonces con esto nosotros tenemos nuestra factorización y vamos a poder encontrar los valores críticos. Para encontrar ellos voy a seleccionar cada uno de ellos y los voy a igualar a 0. Los vamos a escribir ahora en colores para que los podamos identificar más fácilmente. Tengo al 12x en azul, x menos 2 en rojo y x más 1 en verde. Cada uno de ellos por separado voy a despejar a la variable x y esos van a ser mis valores críticos. Entonces tenemos un primer factor, 12x igual a 0, x menos 2 igual a 0 y x más 1 igual a 0. Si se dan cuenta, cada uno de estos los igualé a 0 acá. Voy a despejar a x. Entonces, del primero, si despejo a x, este 12 está multiplicando, pasaría dividiendo, 0 entre 12 me queda 0. En la siguiente, este 2 está restando, pasa de este lado sumando, entonces x es igual a 2. Y en la siguiente, este 1 está sumando y pasaría restando, por lo tanto x es igual a 1. Los valores que dan solución entonces a esta expresión son 0, 2 y menos 1. Estos valores nos van a permitir formar los intervalos de la función. Entonces, para que lo podamos entender un poco mejor, voy a generar aquí una gráfica. Esta gráfica pues únicamente es el eje horizontal, el eje X. En verde estoy poniendo el menos 1, en azul estoy poniendo el 0 y en rojo estoy poniendo el 2. También debemos de considerar que si nosotros seguimos hacia la parte positiva de la recta, llegaríamos hasta el infinito. Si nos vamos por la parte negativa de la recta, nos quedaríamos en menos infinito. Entonces hay que tener en cuenta toda esta parte. Bien, pues vamos a trabajar con los intervalos y lo vamos a hacer construyendo una tablita que nos va a ayudar a determinar el comportamiento de la función. Entonces nos vamos a llevar esta gráfica para acá y vamos a empezar a crear nuestra tabla de intervalos. Entonces vamos a anotar los intervalos y primero voy a anotar mis factores con los cuales generé los valores críticos, que es x más 1, 12x y x menos 2. Voy a poner mis intervalos. Los intervalos los voy a sacar a partir de esta gráfica. El primer intervalo pues vendría desde menos infinito hasta mi primer valor, que sería menos 1. Perdón, me faltó poner aquí el resultado de la función. Pongo mi primer intervalo, entonces el primer intervalo viene desde menos infinito hasta menos 1. Estamos cortando aquí, ese sería el primer intervalo. El segundo intervalo pues va a ser entonces desde este punto, desde el punto verde hasta el punto azul, que va a ser de menos 1 hasta 0. El siguiente intervalo pues entonces va a ser de 0 hasta 2, que sería del punto azul al punto rojo, y lo escribimos, va de 0 a 2. Y voy a tener un último intervalo que entonces ya se podrán haber dado cuenta que vendría desde el 2, desde el punto rojo hasta el infinito. Y entonces me quedaría de esta manera. Bien, voy a evaluar entonces
el signo que va a tener la función en cada uno de estos intervalos. Y para ello me voy a apoyar de la parte algebraica que me permitió determinar los valores críticos. Yo tengo entonces aquí un primer valor x más 1. Entonces voy a determinar qué signo tendría la función en este intervalo respecto a esta expresión algebraica. Entonces vamos a evaluar de la siguiente manera. Voy a tomar un valor de este intervalo. Yo tengo desde menos infinito hasta menos 1. Obviamente no vamos a tomar con todos. Yo les voy a recomendar aquí que tomemos uno antes de este valor. Si yo tomo uno antes, que esté intermedio entre estos dos, bueno, no exactamente en el centro, pero un valor que seguiría del menos 1, entonces estaría el menos 2. Si ese valor yo lo sustituyo aquí, menos 2 más 1, me va a quedar un valor negativo. Y con cualquier valor que yo tome de este intervalo, pues siempre me va a quedar negativo. Entonces le voy a poner aquí signo menos. Ahora lo voy a hacer con este intervalo. Y yo les recomiendo entonces aquí vamos a tomar un valor central. Ahora sí voy a poder porque ya está más cercanos mis números. Tengo menos 1 y 0. Yo podría tomar entonces un valor central, podría ser menos 0.5 o menos 1 medio. Si yo lo sustituyo aquí, menos 1 medio más 1, entonces ¿qué signo nos va a quedar? Ah, pues nos va a quedar positivo, porque si yo tengo menos 0.5 más 1, pues me va a quedar 0.5 positivo. Y con cualquier valor que yo haga entre estos dos números, siempre va a dar un número positivo. Vamos con el siguiente valor. Entonces aquí ya le puse que me dio positivo, tomé al 1 como referencia. Entonces 1 más 1 pues me queda 2. Cualquier valor que tome entre estos dos me va a quedar un valor positivo. Y vamos con el último. ¿Qué número podríamos tomar de este intervalo? Pues quizás podríamos tomar el 3, que sería un número que sigue de este 2. Y entonces si yo pongo 3 más 1 me queda 4, que sería un valor también positivo. Y sería lo mismo que va a pasar en todos esos valores. De esa misma manera, como lo calculamos ahorita, vamos a sacar también para cada uno de estos. Voy con el 12x. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Si tomamos por decir el menos 2, pues va a quedar un valor que es negativo, porque va a ser nada más una multiplicación. Si yo tomara aquí un valor entre menos 1 y 0, pues también me va a quedar negativo, porque va a ser un valor con signo menos. Si tomo un valor entre 0 y 2, por decir el 1, multiplicado por 12, 12 por 1 me da un valor positivo. Si tomo un valor de aquí, todos son positivos, multiplicados por 12, valor positivo también. Vamos con este último. Me dice x menos 2. Si tomamos un valor de estos, por decir el menos 2 o el menos 3 o el menos 4 menos 2 me queda negativo. Y cualquier valor que tome de este intervalo, sustituido en esta expresión algebraica de mi valor crítico, va a ser negativo. Si lo hago acá, tomo el valor central tal vez, el menos 0.5, entonces menos 0.5 menos 2, negativo. Si tomo un valor de aquí, por decir el 1, uno que esté en medio, 1 menos 2, pues me va a quedar negativo. Todos los valores que estén entre este intervalo me va a dar un resultado negativo. Si tomamos un valor de aquí, un valor central puede ser 3, 4, 5. Si yo lo sustituyo acá, pues ahora ¿cómo me va a quedar? Va a ser un valor positivo. Bien, entonces con esto yo al final voy a encontrar cómo va a ser la función en cada uno de los intervalos. Para ello voy a multiplicar todos mis signos que generé en la tabla. Entonces haría yo aquí menos por menos me da más. Por menos pues me va a quedar menos. Hago el producto de todos estos signos y entonces con eso sabremos que la función en este intervalo es negativa. Quiere decir si es negativa va a tener un comportamiento decreciente. Voy en el siguiente intervalo. Si hago más por menos, menos. Y menos por este menos me va a dar más. Quiere decir que la función en este intervalo va a ser creciente. Siguiente intervalo. Tengo más por más, más. Por menos, menos. Entonces aquí la función será decreciente. Y en el último, más por más, más. Y más por más, más. Quiere decir que en este intervalo la función va a ser creciente. Bien, entonces ya sabemos cómo es el comportamiento de la función en cada intervalo. En el primero decrece, en el segundo crece, en este decrece y en el cuarto crece. Ahora, de acuerdo al comportamiento de esto y a los cambios de signos que tenemos, identificamos si se generan puntos máximos o mínimos. Aquí en esta primera, del primer intervalo al segundo intervalo, tengo un cambio que va de menos a más.
Eso quiere decir que tenemos un punto mínimo. El punto mínimo se va a registrar cuando x valga menos 1. Ahora, para los siguientes dos tengo un cambio de más a menos, entonces tengo un valor máximo. ¿En qué punto? En el punto cuando x vale 0. Si se dan cuenta, este menos 1 me salió porque aquí se repite el menos 1 y el menos 1, que los dos los puse en verde. Ahora para el siguiente se repiten estos dos que están en azul, es donde encontramos el máximo y son referente a el eje de las x. Para el siguiente tengo un cambio de menos a más, entonces se encuentra un mínimo. ¿En dónde? Veo que se repiten en estos dos intervalos el 2, entonces x va a ser igual a 2. Ya tenemos entonces dónde van a estar encontrados nuestros puntos máximos y mínimos. Tengo dos puntos mínimos y un punto máximo. Bien, entonces vámonos a ver cómo determinamos el valor de esos puntos, porque sabemos que geométricamente todo punto en el plano es un par de coordenadas que tienen que ser dos números. Hasta ahorita solamente tengo los valores en x. Voy a generar los valores en y. Entonces nos lo vamos a llevar para acá. Y tenemos nuestra función original. Me regresé a mi función original, la que me dio al principio el problema. Y tengo mis valores mínimo, máximo y el mínimo que está en 2. Entonces voy con el primer mínimo y lo que voy a hacer es evaluar esta función, la función original, con este valor de x menos 1. Si se dan cuenta, en todas las x hice la sustitución de este valor mínimo que vale menos 1. Si hacemos todas estas operaciones, me tiene que dar que cuando la función valga menos 1, me tiene que dar 0. Si lo hago con el máximo, cuando x vale 0, entonces sustituimos y eso me tiene que dar un valor de 5. Si lo hago con el siguiente mínimo, entonces sustituimos ahora la función con 2 y me tiene que dar un valor de menos 27. Bien, entonces con esto vamos a generar las coordenadas de los puntos que nos van a dar nuestras gráficas, que nos va a generar nuestra gráfica. El primer punto sería menos 1, que ya lo traía yo del mínimo, y con este cálculo que hice aquí encontré que su coordenada en y sería 0. Para el siguiente punto, el punto máximo, me quedaría 0,5, 0 que ya traía yo y determiné que y vale 5, y el mínimo sería 2, que encontré aquí, coma menos 27, que sería el valor en y. Y de esa manera, cuando tenemos nosotros nuestros bueno, en este caso son 3 puntos, puede ser nada más 1, 2, 3 o más, con eso es suficiente para que nosotros generemos nuestra gráfica. Si ustedes ven aquí, nuestra gráfica pues ya está generada. Este punto que está en verde pues corresponde a la coordenada en verde, menos 1,0, 0,5 y 2, menos 27. Vemos cómo aquí la función decrece, luego crece, decrece y luego crece, que eso coincide con la tabla de signos que generamos anterior a este cálculo. Y pues de esa manera nosotros encontramos puntos máximos y mínimos. Y bueno, pues espero que les haya servido esta explicación. Recordemos que esta parte pues nos ayuda mucho para problemas de optimización y muchas otras aplicaciones que nos ayuda el cálculo diferencial. Pero pues para llegar a esas aplicaciones primero es importante dominar los métodos que me permitan calcular puntos máximos y mínimos. Y bien, pues en un siguiente video vamos a ver cuál sería la forma de calcular máximos y mínimos mediante el criterio de la segunda derivada y con el que también encontraremos lo que se conoce como punto de inflexión. Pues los espero en la siguiente clase. Hasta la próxima.